Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida aquí en el Colegio de Jalisco, esta vez por segunda ocasión en nuestro coloquio internacional de las otras historias de la red Las Otras Historias, Marginalidad, Transgresión, Justicia y Control Social. En esta ocasión, pues como ya mencioné, tenemos a bien el respaldo del Colegio de Jalisco, pero también en esta edición se suman las colaboraciones de CIESAS Occidente y del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Guadalajara, a quienes agradecemos mucho su apoyo. Este coloquio es gracias a ustedes participantes, pero también se lleva a cabo por apoyo logístico de mis compañeras y compañeros de sistemas, de relaciones institucionales, de comunicación y de servicios generales, a quien agradezco mucho su apoyo. Y bueno, para continuar con esta actividad, cedo el uso de la voz al doctor Roberto Arias de la Mora, presidente del Colegio de Jalisco, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Rebeca. Sí, a nombre de la institución, para mí es un honor, por supuesto, recibirles aquí en su casa, en el Colegio de Jalisco, y por supuesto, con el beneplácito de que esta jornada y en esta ocasión se suman otras instituciones que, por supuesto, potenciarán los esfuerzos que esta importante red que coordinas y que coordinan varios colegas historiadores nos resulta fundamental. Yo lo he sostenido en varias ocasiones. Yo soy un aprendiz de historiador y he aprendido de los profesionales de la historia algo fundamental. Si queremos entender y comprender nuestro presente y de veras proyectar eh, expectativas de futuro sólidas, es necesario y fundamental voltear a la historia. Y particularmente esta red, se los he dicho en otras ocasiones, me parece que es una extraordinaria ventana que viene a oxigenar, como bien lo denomina la red, otras historias que nos permiten generar procesos de aprendizaje para no repetir cosas. Parece que algo que tengo el privilegio de tener como colaboradora en otras tareas a Rebeca y por eso la felicito porque tiene una enorme capacidad de organización, además de tolerar las labores como asistente de investigación de la doctora Laura Alarcón, que es una extraordinaria historiadora de esta institución. También la he invitado a realizar otras funciones, y que hace con mucha diligencia. Y eso me ha permitido tener largas conversaciones con ella sobre esta red, que la verdad es que me sorprende. Vi el programa para este año y digo, bueno, es que de veras que hay otras historias que contar. Y como insisto, para mí resulta una red que viene a oxigenar los estudios históricos que tradicionalmente se venían realizando en el Colegio de Jalisco. Y esas miradas diversas me parece que vienen a enriquecer la línea de investigación más que opacar a los investigadores que traen líneas, digamos, ya muy consolidadas. Me parece que esta red lo que permite es nutrir y discutir y enriquecer la perspectiva histórica desde la cual podemos, insisto, comprender nuestro presente para aspirar a futuros más sostenibles en el futuro. Así pues, para mí es muy importante estar aquí presentes, darles la más cordial bienvenida y reiterarles que se encuentran en su casa y espero que estos 3 días de actividades de este quinto, ¿ya? No hay quinto malo, Rebeca, entonces esperemos que así sea y que el próximo año veamos un producto editorial, producto de estos trabajos. Así, muy bienvenidos todos. Gracias, doctor Roberto, y también por todo el apoyo que nos brinda el colegio a esta red. Enseguida daremos uso de la voz al doctor Jorge Aceves Lozano, quien nos acompaña como director del CIESAS Occidente.
Un buen día a todos y a todos los presentes, tanto a las personas en el Presidium, eh, al comité organizador del quinto coloquio internacional Las Otras Historias, y a quienes participarán en cada una de las actividades programadas, así como al público que nos acompaña y nos honra con su presencia. Sean bienvenidos hoy, miércoles 22 de octubre del 25, a estas instalaciones del Colegio de Jalisco, que hoy acoge este evento con gran entusiasmo, para propiciar e impulsar un espacio de reflexión y comunicación entre investigadoras e investigadores de México y otros países participantes. Es un honor para el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Occidente, Guadalajara, que hoy acoge este evento, ¿no? Y acompaña y estar aquí presente y poder colaborar para que este evento se desenvuelva con el mayor de los éxitos. La red Las Otras Historias, en conjunto con el Colegio Jalisco, el Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del CUSEA-UDG, ha puesto su esfuerzo e iniciativa para convocar alrededor de unos 70 participantes a compartir, dialogar y debatir los avances y los resultados de sus respectivas indagaciones sobre los ejes centrales de este coloquio. Las reflexiones emanadas en este evento darán impulso a nuevos temas y publicaciones, ¿no? Esperamos, que enriquezcan los aportes desde la historia social y cultural en distintas geografías de Latinoamérica. El trabajo del coloquio será intenso, ya que además de una conferencia magistral y 3 presentaciones de libros, cuenta con 14 mesas temáticas que, distribuidas en 3 días, harán posible el abordaje de estos temas ya consolidados, pero también otros de apertura y de exploración. Deseamos que este encuentro deje experiencias satisfactorias, no solo por la escucha atenta de las ponencias y las conversaciones que se desarrollen, pero también por los posibles contactos y vínculos entre todas y todos los participantes. Enhorabuena, que tengan un excelente coloquio. Muchas gracias, doctor Jorge Aceves. Ahora escucharemos al doctor Jorge Valpuesta Pérez, que nos acompaña del Departamento de Estudios Sociales y Jurídicos. Adelante, doctor. Gracias, gracias. Bueno, apreciables participantes de este quinto coloquio internacional, Las Otras Historias, estimadas y estimados integrantes de esta mesa de honor o presidium. Pues bueno, para mí es un honor en mi calidad de jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del CUSEA participar en este acto inaugural y darles la más cordial bienvenida a este quinto coloquio. Este encuentro, por lo que se entiende desde el CUSEA y desde el departamento, es el resultado del esfuerzo colectivo de la red Las Otras Historias, que durante más de 8 años, como ya lo comentaba el presidente del colegio, se ha consolidado como un espacio de diálogo, reflexión crítica y producción de conocimiento sobre temáticas que por mucho tiempo han permanecido en los márgenes de la historia. Hoy se da continuidad a este camino con un evento que articula aportes de especialistas nacionales e internacionales en torno a un eje común: comprender cómo las sociedades han representado, regulado y enfrentado la transgresión, la marginalidad y el control social en distintos contextos históricos. En todo encuentro académico es de reconocerse la participación de instituciones académicas nacionales y extranjeras. Esto confirma el carácter plural e internacional de este coloquio. En esta ocasión, por lo que tengo entendido y espero no equivocarme y me disculpo anticipadamente, se cuenta con ponentes provenientes de la Universidad de la República en Uruguay, la Universidad Pública en Navarra en España y la Universidad Nacional de Colombia, quienes se suman al esfuerzo de universidades nacionales como la UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Mora, el Colegio de Jalisco, el CIESAS Occidente y la Universidad de Guadalajara, entre otras.
Pues bueno, agradezco la invitación a ser parte de este espacio, de este encuentro y aprendizaje que fortalece nuestra vocación de investigación crítica y nuestro compromiso con la sociedad. Como parte de las instituciones colaboradoras con esta red, las otras historias, quien es organizadora, deseo que este coloquio sea un espacio pertinente para el diálogo, la reflexión y la construcción colectiva de conocimiento, que nos permitamos aportar elementos para analizar los desafíos del presente y pensar alternativas para un futuro más justo e incluyente. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, doctor Jorge. Y ahora para dar voz a las palabras de esta red, tenemos a nuestro coordinador, el doctor Miguel Ángel Isaías Contreras. Miguel, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Rebeca. Buenos días a todos. Bueno, pues antes que nada, agradecer la hospitalidad al doctor Roberto Arias de la Mora, presidente del Colegio de Jalisco, también por integrarse a esta organización al doctor Jorge Aceves, director regional de Ciesas Occidente, al doctor Jorge Alberto Valpuesta, jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas, donde yo también estoy adscrito, investigadoras, investigadores, público que el día de hoy nos acompaña. A nombre de las y los colegas que integramos la red Las Otras Historias, nos sentimos profundamente agradecidos por permitirnos realizar una vez más, dentro de las instalaciones del Colegio de Jalisco, el Coloquio Internacional Las Otras Historias, Marginalidad, Transgresión, Justicia y Control Social. Sin embargo, para esta quinta edición, nuestros sentimientos están encontrados, pues así como nos entusiasma poder dialogar con investigadoras e investigadores que abrazan el interés por las otras historias, nos ha sorprendido y entristecido el fallecimiento de quien fuera el principal motor e impulsor de estos encuentros desde el año 2017, el doctor Jorge Alberto Trujillo Bretón, el pasado 30 de septiembre. Ha partido dejando muchos proyectos en curso, entre ellos el desarrollo de este nuevo coloquio. Jorge Alberto Trujillo estimuló en muchos de nosotros no solo la curiosidad por reconocer y estudiar diferentes actores, espacios y episodios de la historia sociocultural mexicana, sino además de llevar esa curiosidad a un punto crítico y reflexivo sin dejar de mirar el presente. Consciente del potencial de las redes de investigación, previamente tuvo la iniciativa de conformar aquí en Guadalajara la Red de Historiadoras e Historiadores del Delito en las Américas, la REDA, en el 2012. Misma que ha tomado ya su propio camino y cuya próxima edición será en Chile, creo que en el 2027. Con ese ánimo por establecer puentes de comunicación, diálogo y hasta cierta camaradería, el coloquio de Las Otras Historias se ha mantenido casi ininterrumpidamente de forma bianual desde el año 2017, y nos es grato poder observar que para esta presente edición nuestra convocatoria ha tenido una gran respuesta entre distintos colegas, incluso superando la de nuestra edición del 2023, puesto que contaremos con la participación de más de 70 ponentes provenientes de distintas universidades e institutos, distribuidos en 14 mesas que abarcan temas sobre la justicia no hispana, la transgresión femenina, la violencia de género, el funcionamiento de las policías y las justicias, las manifestaciones sobre las drogas y el narcotráfico en los siglos XX y XXI, las representaciones sobre la violencia y la peligrosidad a través de la prensa y la nota roja, los mecanismos de control social, los sistemas penitenciarios, sobre la criminalidad y la criminología moderna y positivista, entre otros. Además, contaremos con la conferencia inaugural del doctor Gerardo González Asensio, profesor investigador de la UAM Azcapotzalco, quien se ha interesado por la conformación del pensamiento criminológico en el siglo XIX. Cabe mencionar que este nuevo coloquio que está por comenzar ha integrado una nueva actividad, tanto para sus participantes como para el público en general, mediante el recorrido histórico al antiguo Sanatorio Psiquiátrico de Guadalajara para mujeres, mismo que celebra su 90 aniversario, y que será guiado por el doctor Gibran Eduardo Monterrubio. Asimismo, contaremos con la presentación de 4 novedades editoriales, entre ellas la de Cecilia María Peraza, en torno al matrimonio y el divorcio en Sinaloa entre los siglos XIX y XX,
así como el de Marta Santillán Esqueda en lo tocante al aborto y sus debates en la historia de México. Originalmente habíamos proyectado hacer la presentación del libro de Gentes de Trueno, Moral Social, Delincuencia y Violencia Cotidiana en el Jalisco Porfiriano de Jorge Alberto Trujillo, obra de notable influencia para muchos de los que hemos estudiado la criminalidad en el occidente de México. Sin embargo, dicha actividad la debimos modificar para rendir un merecido homenaje a su autor más allá de la obra, momento tras el cual daremos cierre a nuestro encuentro. No me resta más que invitar a todos los aquí presentes y a quienes sigan esta transmisión en redes sociales a permanecer y a acercarse a cada una de las actividades que se desarrollarán en este importantísimo recinto. Nuevamente agradecemos a las autoridades del Colegio de Jalisco las facilidades y la hospitalidad para llevar a cabo estas actividades, especialmente al doctor Roberto Arias de la Mora. De la misma manera, agradecemos nuevamente a nuestra colega, la licenciada Rebeca Mercado, su compromiso y entrega en la organización de este quinto coloquio internacional, Las Otras Historias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Ahora para inaugurar estas actividades, pues cedo de nuevo el uso de la voz al doctor Jorge Aceves Lozano. Bien, siendo las 9:30 del miércoles 22 de octubre de este 2025, declaramos inaugurado este evento para que sea todo un éxito. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Vamos a dar inicio a nuestras actividades ya en el formato tradicional. Ahora con la conferencia del doctor Gerardo González Asensio, con la conferencia, la secularización de la pobreza y la construcción de la criminalidad en México del siglo XIX. Antes me voy a permitir leer unas palabras sobre su trayectoria. El doctor Gerardo González Asensio es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, actualmente adscrito al Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco, en donde se desempeña como profesor investigador. Es titular C de tiempo completo. Ha sido coordinador de la maestría en Derecho, secretario académico del departamento, perdón. El departamento. Departamento de Ciencias Sociales. Derecho. Derecho. Jefe del Departamento del Derecho y coordinador de la misma licenciatura. Durante los más de 45 años de trabajar en la Universidad Autónoma Metropolitana, ha impartido aproximadamente 240 cursos a nivel licenciatura y posgrado. Entre sus últimas publicaciones encontramos La idea del delincuente nato y sus repercusiones en el nacimiento de la criminología positivista mexicana, artículo publicado en la revista Alegatos, números 108 y 109, de mayo a septiembre y diciembre del 2023. Y así como el libro, primero los hacen pobres y luego los encarcelan, procesos de criminalización y nacimiento de la criminología en el México del siglo XIX, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana en el 2022. Pues muchas gracias, doctor Gerardo, por acompañarnos y haber aceptado dar inicio a estas actividades con su valiosa conferencia.
Tiene usted la palabra. Las gracias son para todos ustedes, en especial para Miguel Ángel Isaís, para Rebeca y también para una persona que está ausente, que de alguna manera estoy obligado por razones múltiples a rendirle un honor, que fue en cierta forma mi mentor, el doctor Jorge Alberto Trujillo Bretón, al que desde hace mucho tiempo ubiqué en temas compartidos y con el que tuve una relación fundamentalmente epistolar. Yo estoy fuera de la ciudad de Guadalajara, aunque tengo demasiados recuerdos en esta ciudad. Bueno, espero no aburrirlos. Lo que voy a presentar es un trabajo de alguna manera provisional. Ya agradecí a quien me hizo la distinción. Para mí es un verdadero orgullo poder compartirles mi visión sobre los procesos que impulsaron la criminalidad. Antes de empezar, quisiera decir que buena parte de lo que van a escuchar está inspirada en una declaración que hizo Enrique Peña Nieto en su administración, cuando mencionó que de alguna forma los mexicanos teníamos una genética para delinquir. Esta es mi respuesta, tardía, por supuesto, pero bueno. Les presento un pequeño trabajo que todavía es provisional, se llama De la caridad cristiana a la asistencia pública y la disciplina penitenciaria. La secularización de la pobreza y la construcción de la criminalidad en el México del siglo XIX. La historia de la pobreza en México no puede entenderse solo como un fenómeno económico ni como un problema moral, sino como el resultado de un largo proceso de reorganización del poder y del socorro. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, el tránsito del orden novohispano al Estado liberal implicó mucho más que la sustitución de instituciones. Fue el desenlace de una racionalidad ilustrada que, prolongada en las reformas liberales, transformó radicalmente la forma en la que la sociedad concebía la necesidad, la caridad, la responsabilidad colectiva, la secularización de la asistencia, la disolución de gremios y cofradías, junto con la desamortización de los bienes comunales y eclesiásticos y el derrumbe de las corporaciones civiles y religiosas que habían sostenido el tejido social del virreinato. Todo esto dio lugar a un nuevo escenario donde la pobreza dejó de ser un asunto de salvación para convertirse en un problema de gobierno. El siglo XIX mexicano se inauguró así bajo el signo de una paradoja. El liberalismo proclamó la igualdad jurídica de todos los ciudadanos, pero al mismo tiempo destruyó los mecanismos comunitarios que amortiguaban la vulnerabilidad. La ciudadanía desnuda, que emergió en este proceso, igual ante la ley, pero despojada de mediaciones corporativas y de recursos materiales, fue expuesta a un doble destino: la exclusión económica y la vigilancia penal. En nombre de la modernidad y del progreso, la caridad fue sustituida por la disciplina y la beneficencia por el encierro. Mientras las antiguas redes de amparo religioso cedían su lugar a las instituciones seculares de beneficencia y más tarde al aparato disciplinario del Estado. Este trabajo explora esa transformación desde una perspectiva de larga duración, analizando cómo la secularización de la pobreza, el anticorporativismo y la desamortización económica configuraron una nueva economía moral del castigo, a través del examen de fuentes normativas, doctrinales y arquitectónicas. Se muestra que la cárcel moderna, culminada en Lecumberri en septiembre de 1900, no fue el resultado de una política filantrópica, sino la expresión más visible de un proceso histórico que vinculó pobreza, exclusión y criminalidad. Comprender esta genealogía permite situar las tensiones actuales de la justicia
y la política social mexicana en su raíz estructural, una misma lógica de exclusión cuya herencia continúa condicionando las políticas de justicia y asistencia en el México contemporáneo. La Ilustración borbónica y los inicios de la secularización. La instauración de la dinastía borbónica en la corona española a comienzos del siglo XVIII significó un giro decisivo en la vida política, económica y cultural de los vastos territorios de la monarquía. Los primeros virreyes que enviados a la Nueva España bajo este linaje, formados en un horizonte ilustrado, llegaron con una agenda reformista que buscaba mucho más que la simple sustitución de funcionarios. Pretendía redefinir el sentido mismo del gobierno virreinal. Figuras como Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, conde de Revillagigedo, quien reforzó la recaudación fiscal y organizó mejor la administración virreinal, o Carlos Francisco de la Croix, marqués de Croix, encargado de ejecutar la expulsión de los jesuitas en 1767 y de limitar la influencia del clero en la educación, ilustran el nuevo espíritu de la centralización y control colonial. Más tarde, Juan Vicente de Güemes, segundo conde de Revillagigedo, llevó estas transformaciones a un nivel ejemplar con una amplia obra de urbanización en la Ciudad de México. El impulso de obras públicas y un combate decidido a la corrupción burocrática también fue parte de su legado. En conjunto, las reformas borbónicas introdujeron una lógica de centralización administrativa, racionalización fiscal y modernización económica inspirada en el pensamiento utilitarista y en los ideales de la Ilustración europea. En este marco se impulsaron cambios trascendentales. Se fortaleció el poder de la corona frente a las corporaciones locales, cabildos, órdenes religiosas y gremios, y se introdujo una política fiscal más rigurosa mediante el establecimiento de intendencias que mejoraron la recaudación y redujeron el poder de los virreyes. Asimismo, se fomentó la profesionalización del ejército para garantizar la defensa de los territorios en un contexto de rivalidad imperial. Al mismo tiempo, las reformas educativas y científicas buscaron insertar a la Nueva España en la circulación de saberes modernos, creando nuevos espacios de difusión de ideas ilustradas y reforzando el papel de instituciones como las academias y los colegios. En este contexto, las sociedades económicas de amigos del país, creadas en España desde 1765 bajo el impulso de Carlos III y trasladadas a América como parte del reformismo borbónico, adquirieron un papel singular en la Nueva España. La sociedad establecida en 1781 se convirtió en un espacio privilegiado para la difusión de estas ideas ilustradas y la promoción de la economía útil, agricultura, artes, manufacturas, educación. Su importancia trascendió lo meramente técnico, pues abrió cauces de participación para las élites criollas en la discusión del bien común y del progreso del virreinato, anticipando lenguajes y formas de organización que más tarde nutrirían la cultura política independentista. Ejemplos particularmente emblemáticos de este impulso fueron la fundación del Real Seminario de Minería en 1792, considerado la primera institución científica de alto nivel en América, dedicada a la enseñanza de la ingeniería y la metalurgia, y la creación de la Real Academia de San Carlos en 1781, cuya trascendencia en la formación artística y arquitectónica redefinió los lenguajes visuales y urbanísticos del virreinato. Así, la llegada de los Borbones no representó únicamente un relevo dinástico, sino la inauguración de un nuevo paradigma político y cultural, uno que pretendía armonizar el orden virreinal con las exigencias de un mundo cada vez más interconectado y competitivo, pero que también generó resistencias locales y profundas tensiones sociales que marcarían el rumbo del virreinato del siglo XVIII. Desde esta perspectiva, puede afirmarse que el siglo XIX mexicano comenzó de manera anticipada con la llegada de estas ideas y de las reformas que las acompañaban.
El impulso a la centralización fiscal, la reorganización del comercio, la nueva política militar y la reestructuración de las órdenes religiosas abrieron un horizonte de cambios que impactaron de manera profunda a la sociedad. El tiempo de las certezas virreinales, sostenidas en la hegemonía espiritual de la Iglesia y en la caridad como fundamento moral de las prácticas del socorro a los pobres, empezó a resquebrajarse. Uno de los efectos más visibles de este viraje fue el proceso de secularización de la asistencia. La caridad cristiana, antes garantizada por cofradías, órdenes hospitalarias, a lo mejor a la que vamos a ir hoy en la tarde nos puede, no, mañana, ¿verdad? Perdón. Y patronatos, se dio su lugar poco a poco a una concepción del socorro como función propia del Estado. Pero esta transición estuvo lejos de ser incluyente. Amplias capas de la población quedaron fuera de las nuevas instituciones de beneficencia pública. El paso de la limosna religiosa a la ayuda estatal no fue ni lineal ni automático, y en esta zona gris se incubaron formas de marginación que tendrían efectos duraderos. La secularización de la pobreza y el control social en el tránsito del antiguo régimen al Estado liberal. La llegada de las dinastías borbónicas a la monarquía hispánica marcó un punto de inflexión en la Nueva España. El arribo de virreyes ilustrados, imbuidos de las ideas racionalistas y modernizadoras, trajo consigo un ambicioso programa de reformas orientadas a la transformación, de la administración, la economía y la vida social. Uno de los cambios más significativos se observó en la manera de atender a los sectores marginados. Durante siglos, la Iglesia había sido la principal institución encargada de proveer limosna y socorro piadoso a los necesitados. Con las reformas borbónicas se impulsó una política de secularización que trasladaba estas funciones a instituciones civiles o estatales. Este desplazamiento no solo modificó los canales de asistencia, sino también su sentido moral y político. La pobreza comenzó a concebirse menos como un destino cristiano, una prueba divina que demandaba compasión, y más como un problema de utilidad social, es decir, como una condición que debía corregirse o prevenirse para garantizar el orden, la productividad y la estabilidad del cuerpo político. De la noción de caridad se pasó así a la de disciplina. Los pobres dejaron de ser objetos de misericordia para convertirse en sujetos de administración. El Estado ilustrado, guiado por la idea de racionalizar los recursos y reducir la ociosidad, empezó a clasificar a los necesitados según su capacidad de trabajo o de enmienda moral. Los pobres válidos fueron incorporados a las obras públicas o talleres de beneficencia, mientras que los pobres viciosos, mendigos, vagos, enfermos, mujeres sin amparo, quedaron sometidos a la política de encierro, vigilancia o exclusión. En consecuencia, la asistencia dejó de ser un acto espontáneo de piedad y se transformó en un dispositivo de control articulado con las nuevas exigencias de gobierno. En la práctica, este proceso no fue incluyente. La secularización de la beneficencia significó, para muchos, un abandono. Lo que antes se entendía como un derecho espiritual a recibir auxilio eclesiástico se transformó en ayuda selectiva y condicionada, gestionada desde criterios de orden y productividad. Al desaparecer la noción de caridad como derecho espiritual, los sectores más vulnerables, huérfanos, mendigos, enfermos, mujeres solas, ancianos sin recursos, quedaron sujetos a un nuevo régimen de exclusión. En la medida en que la modernización liberal disolvió las formas corporativas de protección, las tierras comunales, las cofradías, los gremios, amplios sectores quedaron sin acceso estable al trabajo o al crédito, y su precariedad fue interpretada como una amenaza moral. De la antigua condición del necesitado se pasó a la figura del vago, del malentretenido o en el imaginario urbano del lépero,
categorías jurídicas, policiales y morales que mezclaban la pobreza con la sospecha. La criminalidad, en este sentido, emergió como el lenguaje secular de la desigualdad estructural que el Estado ya no podía o ya no quería atender mediante el socorro, sino mediante la vigilancia. Así, el socorro se volvió selectivo y dejó de ser universal. Solo merecían ayuda quienes podían demostrar que eran útiles, es decir, aptos para el trabajo, disciplinados, reformables. Este tránsito de la caridad al auxilio estatal no solo reorganizó las formas de atención, sino que desarticuló las redes tradicionales de amparo y acentuó la distancia entre la retórica liberal de igualdad y la realidad social de abandono. Esta configuración del socorro y del control desembocó en nuevas formas institucionales de disciplinamiento. Desde la primera mitad del siglo XIX, las legislaciones republicanas multiplicaron disposiciones que castigaban a quienes no pudieran demostrar un modo honesto de vivir. La vagancia dejó de concebirse. ¿No está muy aburrido? Qué bueno, porque no podría frente a un auditorio de colegas de mi propia disciplina. No me aguantan los abogados. Me siento muy bien con ustedes. Esta reconfiguración del socorro y del control desembocó en nuevas formas institucionales de disciplinamiento. Desde la primera mitad del siglo XIX, las legislaciones republicanas multiplicaron disposiciones que castigaban a quienes no pudieran demostrar un modo honesto de vivir. La vagancia dejó de concebirse como una condición pasajera de necesidad para transformarse en un estado peligroso en sí mismo, asociado a la improductividad, al ocio y al desorden social. En este tránsito se observa con nitidez la nueva lógica secular. Los pobres inútiles fueron convertidos en sospechosos permanentes, no por delinquir, sino por no encajar en el modelo de productividad laboral que exigía el Estado liberal. Un paso aún más revelador fue la creación del Tribunal de Vagos, establecido en la Ciudad de México en 1828 y replicado en otras localidades durante las décadas de los 30 y 40 del siglo XIX. Su función consistía en identificar y procesar a individuos considerados ociosos, mal entretenidos o sin oficio conocido, aplicando penas que iban desde el servicio forzoso en obras públicas hasta la reclusión correccional. Más que juzgar delitos concretos, este tribunal sancionaba estilos de vida, anticipando la función de la prisión moderna como espacio de disciplinamiento social. El vago no era un criminal en sentido estricto, pero era tratado como tal por encarnar la figura del pobre no productivo. La consolidación de esta tendencia se plasmó en el Código Penal de 1871, que fue el primero de la vida independiente, donde la vagancia apareció tipificada como delito en los artículos fulanos. No está fulanos, pero el hecho de que el primer Código Penal de la República incluyera una figura, esta figura muestra hasta qué punto la secularización de la asistencia derivó en un dispositivo de control. Los pobres no auxiliados eran ahora castigados por carecer de ocupación. La línea divisoria entre asistencia y represión se desdibujó y la pobreza dejó de ser un problema de caridad para convertirse en un asunto de policía y tribunales. En este marco, cobró fuerza la urgencia de emprender una reforma penitenciaria. Desde finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, las voces de juristas, médicos y políticos coincidieron en la necesidad de reorganizar las cárceles y de convertirlas en instituciones regeneradoras. Sin embargo, más allá de esta función declarada, la cárcel se configuró como una arquitectura de encierro y del disciplinamiento, destinada a concentrar, clasificar y controlar a los mismos sectores que habían quedado fuera del modelo liberal de ciudadanía. En este sentido,
la prisión mexicana del siglo XIX debe entenderse también como un dispositivo en el que culminaba el largo proceso de exclusión y estigmatización, más que como un verdadero proyecto de reintegración o reinserción social. Esta tensión entre el discurso regenerador y la práctica disciplinaria alimentó un debate intelectual y político constante a lo largo de todo el siglo XIX. Ejemplos tempranos de este debate fueron en el ensayo sobre un nuevo sistema de cárceles de este personaje tan poco estudiado y tan interesante, un ecuatoriano que participó en la Guerra de Independencia con formas diplomáticas muy interesantes aquí en México, Vicente Rocafuerte. Su ensayo sobre el nuevo sistema de cárceles es de 1834. La memoria sobre las cárceles inglesas de José María Luis Mora del 38, los proyectos arquitectónicos de penitenciaría elaborados por Lorenzo de la Hidalga en la década del 40 y el estudio sobre las prisiones en México de Manuel Paino del 65, quien describió en detalle las limitaciones de importar al país los modelos de Filadelfia y de Auburn. Estos proyectos, aunque inspirados en experiencias comparadas, subrayaban las dificultades de su aplicación en un país atravesado por la pobreza, guerras e inestabilidad. En conjunto, estas iniciativas muestran que la postergación de una política penitenciaria moderna no obedeció a la falta de visión de los constructores de la naciente república, sino a la fragilidad institucional del nuevo Estado, marcada por guerras civiles, invasiones extranjeras y crisis institucionales que obstaculizaron la consolidación de las reformas. Aún así, los proyectos, diagnósticos y debates en torno a la cárcel nunca desaparecieron, quedaron como un trasfondo persistente que con altibajos acompañó todo el siglo XIX. Hacia la séptima década del siglo XIX, con la recepción del positivismo, en especial de su vertiente criminológica, el largo proceso de secularización de la pobreza se entrelazó entonces con la construcción de un nuevo orden punitivo. La cárcel dejó de ser un simple lugar de depósito para convertirse en el eje de un proyecto civilizatorio de control social. Este esfuerzo cristalizó hasta septiembre de 1900 en Lecumberri. Con ella se materializó la aspiración de dotar al Estado de una institución moderna que cumpliera simultáneamente la función de castigar y de disciplinar, representando menos un proyecto de regeneración incluyente que la institucionalización del control social sobre los sectores excluidos. Faltan 45 hojas nada más, perdón. Para que no es cierto, no se asusten, se me van a ir. Para comprender cabalmente la manera en que este proyecto penitenciario terminó de consolidarse en Lecumberri, es necesario volver unas décadas atrás, al momento en el que el liberalismo reformista despojó a los pueblos y corporaciones de sus bases materiales de subsistencia. La desamortización y la nacionalización de los bienes comunales no solo transformó la propiedad y la economía rural de un país eminentemente campesino, sino que generaron conflictos sociales cuya resistencia y rebelión marcaron el trasfondo sobre el cual se erigió la prisión moderna. Resistencia y rebelión a la desamortización. La aplicación de la Ley Lerdo de 1856 y las leyes de nacionalización del 59 no derivó en una transición pacífica hacia la propiedad individual de la tierra, la cual, por lo demás, nunca llegó a consolidarse plenamente. A diferencia de las revoluciones burguesas clásicas, la inglesa del siglo XVII o la francesa de 1789, donde la abolición de los vínculos corporativos y señoriales dio paso a un régimen agrario basado en el derecho del dominio pleno. En México, la desamortización no generó una clase media rural ni una burguesía campesina. El traspaso de los bienes eclesiásticos y comunales a manos privadas benefició principalmente a comerciantes urbanos
funcionarios y militares, liberales y conservadores por igual, muchos de los cuales participaron activamente en el mercado especulativo de la tierra y de las fincas desamortizadas, convirtiéndose en grandes latifundistas, mientras los antiguos poseedores comunales, pueblos, cofradías y comunidades indígenas fueron despojadas sin recibir compensación ni acceso efectivo a los nuevos circuitos de compraventa. El liberalismo mexicano, más jurídico que económico, destruyó las formas corporativas sin sustituirlas por instituciones modernas de crédito o protección social. La libertad de los bienes no trajo consigo la libertad de los hombres. La mayoría de los campesinos quedó atrapada en el despojo y la dependencia. Los pueblos y comunidades donde se intentó aplicar con mayor rigor en los pueblos surgieron mecanismos de defensa que oscilaron entre el litigio, la negociación y la abierta rebelión. La historia de la desamortización es también la historia no contada aún de estas resistencias, invisibilizadas en gran medida por el relato liberal del progreso, pero registradas en archivos locales, en actas de cabildo y en las crónicas de la época. Uno de los primeros espacios de resistencia fue el judicial. Numerosas comunidades indígenas recurrieron a amparos, apelaciones y recursos de reposición en un intento de frenar la venta de sus propiedades. Los legajos del Archivo General de la Nación muestran casos en Oaxaca y Puebla en los que los pueblos designaban a un vecino como supuesto comprador de lotes comunales con el acuerdo tácito de que la tierra seguiría siendo administrada colectivamente. Están muchos pies de página que me ahorro. Estas fórmulas de compra ficticia permitieron ganar tiempo y en no pocos casos conservar de facto la posesión comunal. La resistencia también fue política. En 1860, la Asamblea de Tlaxiaco advirtió que los pueblos se hallan en ruina por la desamortización de sus ejidos, un reclamo que anticipaba la crisis agraria migratoria de la Mixteca. En otras regiones, como la Huasteca o el Valle de México, se enviaron representaciones al Congreso denunciando que la supuesta modernización quebraba el equilibrio comunal y dejaba a los pueblos sin sustento. Estos documentos revelan que la oposición no se redujo a una cuestión económica, era la defensa de un orden social y cultural que se veía desmoronar. No todas las respuestas fueron pacíficas. En la Sierra Norte de Puebla, algunas comunidades serranas, particularmente en la región de Cuetzalan, de mayoría náhuatl, recurrieron a la movilización armada frente a los agrimensores y autoridades locales encargadas de medir y fraccionar los terrenos comunales. Algo similar sucedió en el Bajío, es decir, más o menos por aquí a la vuelta, donde campesinos desposeídos se unieron a grupos armados que fueron rápidamente estigmatizados como bandoleros por el discurso oficial, pero que muchas veces defendían pastizales y montes colectivos frente al avance de las haciendas. Estas formas de rebelión se entrelazaron con la guerra de reforma. Para varios pueblos, el alineamiento con el bando conservador significaba también resistir, aunque de manera indirecta, el despojo liberal. Bueno, aquí no hay tiempo, pero ustedes ubicarán sobre todo el episodio que tiene que ver con la formación del estado de Nayarit y Jalisco del Tigre de Álica, ¿no? Que Jan Meyer lo documenta bastante bien. Pero bueno, hubo además una resistencia silenciosa y cultural. Cofradías y hermandades continuaron existiendo y continúan existiendo bajo nombres encubiertos, manteniendo sus fiestas patronales y fondos comunales lejos del control estatal. Esta persistencia fue una forma de rebelión cotidiana, menos visible que los levantamientos armados, pero igualmente significativa. Permitió conservar identidades colectivas y transmitir una memoria de agravio que sobrevivió en la tradición oral
y en los testamentos comunitarios. El resultado de estas resistencias fue desigual. En algunas regiones se logró frenar o retardar la aplicación de la ley. En otras, la privatización avanzó con rapidez. En todo caso, la desamortización nunca fue un proceso uniforme, allí donde los pueblos defendieron con mayor cohesión sus tierras y sus bienes. Ahí el Estado se topó con límites claros. Sin embargo, la tendencia general de despojo fue irreversible y la conflictividad agraria alimentada en este periodo se proyectó hacia el porfiriato y más allá. No es casual que las rebeliones campesinas de fines del siglo XIX y principios del XX, desde Tomochic hasta el zapatismo, tuviesen en sus raíces la memoria de estas luchas contra la primera oleada de privatización. Entre la exclusión y la disciplina, el legado cultural de la prisión, el tránsito de la caridad cristiana a la asistencia pública y de esta a la disciplina penitenciaria no fue solo una mutación institucional del siglo XIX, dejó una huella profunda en la cultura política y social del México independiente. Las tensiones entre inclusión y exclusión, entre regeneración y control, alimentaron debates parlamentarios, proyectos de reforma y representaciones en la prensa y en la literatura jurídica. Más allá de las cárceles mismas, lo que se gestó fue una memoria cultural del castigo y la pobreza, que definió durante décadas la manera de concebir al delincuente, al pobre y al marginado como sujetos problemáticos para el orden social. La desamortización de bienes eclesiásticos y de corporaciones civiles, las reformas liberales y las crecientes centralizaciones. En mi cubículo hay un busto de Juárez, no vayan a pensar cualquier otra cosa, es una parte nada más, no todo. Y las crecientes centralización del Estado decimonónico contribuyeron a la conformación de un universo social atravesado por tensiones y rupturas. Es cierto, lo del busto de Juárez. Conviene, sin embargo, matizar que dichas reformas no constituyeron un bloque uniforme. Mientras en el plano discursivo aspiraban a construir un ciudadano jurídicamente igual e idealmente propietario, en la práctica favorecieron a élites urbanas, hacendados y comerciantes con capital, desplazando a las comunidades rurales e indígenas y dejando a vastos sectores sociales en la intemperie. Más que una vía hacia la igualdad, muchas de estas medidas operaron como mecanismos de exclusión que desarticularon solidaridades tradicionales y socavaron las bases materiales de la vida comunal. El amparo tradicional de la Iglesia, en hospitales, hospicios, casas de recogimiento, redes parroquiales, se debilitó hasta casi desaparecer, dejando a una masa creciente de pobres urbanos y rurales sin red de apoyo. El discurso político liberal, que enarbolaba la igualdad formal, omitía una respuesta efectiva a las nuevas necesidades sociales, generando una marginación estructural que derivó en condiciones propicias para la criminalidad. Ese mismo proceso de desarticulación social influyó en la manera de concebir el fenómeno criminal. El delito dejó de entenderse únicamente como resultado de un acto de voluntad meramente individual, tal como lo sostenía el derecho penal ilustrado, basado en el libre albedrío. Para comenzar a explicarse, bajo la influencia del positivismo, como un producto de determinación biológica y de manera secundaria social. Esta nueva mirada, presentada como científica, terminó por legitimar la represión. Sin abandonar por completo la perspectiva clásica, autores como Julio Guerrero, Carlos Romañac o Rafael de Zayas Enríquez introdujeron nociones que atribuían la conducta criminal a condicionamientos externos, afianzando la representación de los sectores populares como predispuestos al delito
y convirtiéndolos en blanco privilegiado de las políticas de control y represión penal. Con todo, esta apertura hacia factores sociales fue limitada y nunca llegó a ser dominante. El positivismo criminológico mantuvo su hegemonía y la imagen del delincuente como un ser atávico y biológicamente predispuesto. Y trató la pobreza no como causa estructural, sino como estigma individual que convertía a los pobres en sospechosos permanentes. En otras palabras, la política de segregación social se articulaba con un incipiente proyecto de control. Así, el proceso de secularización no solo reorganizó las formas de atención, sino que cimentó las bases de un nuevo vínculo entre pobreza, marginación y criminalidad. La consolidación de las instituciones penitenciarias del siglo XIX debe leerse bajo este prisma. Los debates sobre la necesidad de una reforma penitenciaria estuvieron atravesados por la preocupación de contener a los sectores empobrecidos y marginados, convertidos en sujetos de sospecha en un contexto marcado por la desarticulación de las redes tradicionales de amparo y por los efectos sociales de la desamortización. En la prensa y en los informes gubernamentales, la idea de que la cárcel podía corregir o disciplinar a aquellos que habían sido abandonados por el antiguo régimen de caridad se volvió recurrente. La modernidad liberal, incapaz de ofrecer mecanismos efectivos de integración, trasladó la gestión de la pobreza y la desviación hacia un conjunto de dispositivos de control, entre los cuales la policía rural ocupó un lugar central como brazo represivo en un país mayoritariamente campesino. A través de este cuerpo, organizado, uniformado y extendido al territorio nacional durante el Porfiriato, aunque fundado en la República restaurada, el Estado buscó garantizar la reproducción de la conformidad en los campos y asegurar la circulación de bienes y personas bajo la lógica del orden y el progreso. La cárcel y la policía urbana completaron este entramado, constituyendo los instrumentos complementarios de un mismo proyecto de control. En este sistema, la prisión se convirtió en un espacio paradigmático donde confluyeron las aspiraciones regeneradoras del discurso liberal y las prácticas de represión cotidiana. La racionalidad liberal positivista entendía el encierro no solo como un castigo, sino también como un instrumento pedagógico y de control social. La cárcel debía de sustituir las prácticas difusas de la caridad heredadas del antiguo régimen y convertirse en la gran institución de la modernidad para gestionar la miseria y la desviación. En este sentido, el penitenciarismo se configuró como una prolongación de la secularización. Si la pobreza había dejado de ser atendida como una cuestión de piedad, debía ahora ser administrada como un asunto de seguridad. La cárcel se transformó en el espacio por excelencia donde se resolvía, aunque de manera deficitaria y represiva, la contradicción entre la promesa liberal de igualdad y la exclusión material de amplias capas de la población. A mediados del siglo XIX, los proyectos de reforma penitenciaria comenzaron a multiplicarse en la República. Inspirados por las experiencias europeas y norteamericanas, como el panóptico de Bentham o el penitenciarismo del estado de Pensilvania, los juristas mexicanos debatieron la pertinencia, ya es un lapsus de formación profesional, debatieron la pertinencia de edificar establecimientos donde el castigo no fuese solo corporal, sino también moral y correctivo. La cárcel dejó de ser únicamente un lugar de tránsito procesal para convertirse en una institución de pretensión pedagógica. Regenerar al delincuente mediante el trabajo, el silencio y la disciplina. En este horizonte se inscribieron las reflexiones de pensadores que ya mencioné.
y también la propia Constitución, ya me lo salté, del 57, que subordinó la abolición de la pena de muerte a la construcción de un sistema penitenciario eficaz. Estos intentos, inspirados en experiencias comparadas, chocaron con la precariedad material del país y la inestabilidad política de la República naciente, más que con una falta de visión de sus promotores. Guerras civiles, invasiones extranjeras, crisis institucionales obstaculizaron la continuidad de estas reformas, pero los proyectos, diagnósticos y debates en torno a la cárcel nunca desaparecieron. Quedaron como un trasfondo persistente que con altibajos acompañó todo el siglo XIX. Esta continuidad, aunque interrumpida y fragmentaria, contribuyó a que las discusiones sobre la secularización de la asistencia y la regeneración de los delincuentes se consolidaran. Poco a poco, en un modelo integral de castigo y control. Leí mal, perdón. En las últimas décadas del siglo, este modelo comenzó a traducirse en un nuevo lenguaje jurídico y criminológico que redefinió la relación entre marginación y delito. Sí, faltan como 50 todavía. Ya me asusté yo. No es cierto, ya mero. La marginación de los pobres los transformó en sujetos de sospecha y control. La criminalidad emergió como etiqueta social más que como fenómeno estrictamente jurídico. La prisión moderna se erigió como la institución destinada a contener esta segregación. En términos jurídicos, este cambio supuso el paso de un derecho penal de acto, heredero de la Ilustración, que castigaba la conducta en tanto manifestación de voluntad libre, hacia un derecho penal de autor, propio del positivismo, que pretendía sancionar al delincuente en función de sus rasgos biológicos, sociales o atavismos. En perspectiva histórica, la cárcel mexicana de fines del siglo XIX es inseparable de la secularización iniciada siglos antes, pues ambas responden a una misma lógica de racionalización y disciplinamiento. La memoria cultural de la pobreza y su relación con el castigo quedó inscrita en los muros de Lecumberri, verdadero monumento de la modernidad jurídica mexicana. Con ello, la secularización no solo desplazó a la Iglesia del ámbito asistencial, sino que inauguró una nueva era en la que la gestión de la miseria se confundió definitivamente con la administración de la criminalidad. Esta nueva era encontraría su expresión más acabada en el México porfiriano, donde la desvinculación entre pobreza y asistencia religiosa y la consolidación del Estado disciplinario se entrelazaron para dar forma al proyecto penitenciario que marcaría el tránsito hacia el México contemporáneo. Del colapso corporativo a la igualdad formal, ciudadanía desnuda y criminalización. La ruptura del orden corporativo novohispano, los gremios, las cofradías, las mayordomías, la República de Indios, no supuso únicamente la caída de privilegios estamentales, implicó sobre todo la erosión de redes mutuales de protección, jurisdicciones propias y repertorios de seguridad material y simbólica. La igualdad jurídica que la Ilustración y posteriormente el liberalismo proclamó como horizonte universal, se edificó en la práctica sobre la desarticulación de estos cuerpos intermedios que habían amortiguado la vulnerabilidad de amplios sectores. Al desaparecer las cofradías como nodos de socorro y los gremios como dispositivos de regulación del trabajo y auxilio, la ciudadanía se volvió formalmente igual, pero socialmente desprotegida. Esta ciudadanía desnuda se insertó en un mercado laboral inestable y en un régimen asistencial secular selectivo, quedando expuesta a nuevas formas de vigilancia y corrección. En México, la secularización de la asistencia redefinió el socorro como recurso estatal condicionado hacia los pobres útiles, mientras la desamortización disolvió bienes comunales y capitales piadosos que financiaban hospitales, obras pías y fiestas patronales. A este doble movimiento
se sumó el anticorporativismo, que desmanteló gremios y cofradías y con ello la infraestructura cotidiana de ayuda mutua, crédito pequeño, entierros, dotes, hospitales y cajas de comunidad. La triada secularización, anticorporativismo, desamortización no produjo un ciudadano libre e integrado, sino contingentes socialmente expuestos que el propio Estado liberal identificó como peligrosos u ociosos, canalizándolos a los nuevos dispositivos de control, tribunales de vagos, colonias correccionales, la tipificación de la vagancia, la sustitución del fuero y del amparo corporativo por la igualdad ante la ley reconfiguró la relación entre la pobreza y el castigo. Igualdad en el papel, desigualdad en el destino. Los mismos sujetos que perdieron tierra por la desamortización y socorro con la secularización perdieron también mediadores frente al poder punitivo. De ahí que la policía y los tribunales del siglo XIX enfocaran a los sin oficio o mal entretenidos y jornaleros flotantes como objetos prioritarios de sospecha. La cárcel moderna, culminada simbólicamente en la Lecumberri, funcionó entonces como respuesta disciplinaria a una ciudadanía que el liberalismo había dejado sin las redes que en el antiguo régimen amortiguaban la indigencia. Ya, ahora sí, lo último. Del porfiriato al México contemporáneo. Sí, dice, por favor. Legado de la secularización. La secularización de la pobreza en México, cuyo proceso se desplegó desde el periodo virreinal tardío y alcanzó una de sus fases más intensas en el porfiriato, dejó un legado ambivalente. Por un lado, permitió la consolidación de un Estado moderno que reclamó para sí el control de la beneficencia pública y de la disciplina penitenciaria. Por otro, fracturó redes comunitarias y tradiciones religiosas de cuidado que con todos sus límites habían representado formas de protección frente a la miseria y la marginación. El tránsito del socorro piadoso al control secular marcó así un parteaguas en la historia de la pobreza mexicana, cuyas resonancias aún atraviesan la contemporaneidad. En perspectiva de largo plazo, la secularización se manifestó como un movimiento que se inició con las reformas borbónicas del siglo XVIII, cuando la corona intentó limitar el poderío económico y social de las órdenes religiosas, transfiriendo bienes a manos del Estado y racionalizando la asistencia a través de hospicios y casas de recogimiento. El porfiriato cerró este ciclo con un modelo de Estado centralizado, autoritario y modernizador que asumió la beneficencia hacia los pobres como una cuestión de orden público. La secularización, en este sentido, no fue un mero desplazamiento religioso, sino una estrategia de control. El pobre dejó de ser visto como objeto de socorro eclesiástico y pasó a convertirse en sujeto de vigilancia y disciplina estatal. Lecumberri simbolizó la culminación de este proceso. Inspirada en modelos panópticos, representó la materialización de un discurso donde la pobreza y la criminalización se entrelazaban. El encierro, más que ofrecer redención, cumplía una función ejemplarizante y de orden urbano, es decir, disciplinar a los sectores populares y reubicar a los desposeídos en los márgenes de la ciudadanía. La secularización transformó así la noción del castigo. Ya no se trataba de la penitencia religiosa, orientada a la salvación del alma, sino del control racional del cuerpo y de la conducta. La cárcel moderna se convirtió en el laboratorio donde el Estado ensayaba su capacidad de ordenar la sociedad, mientras se legitimaba como heredero de la misión de civilizar a los pobres. El siglo XIX heredó estas tensiones. El constitucionalismo posrevolucionario consagró derechos sociales, pero la cárcel y el aparato penal conservaron gran parte de su lógica excluyente.
El control de la pobreza se desplazó hacia programas asistenciales de corte clientelar, que mantienen la impronta de disciplinar y condicionar el acceso a los beneficios estatales. Hoy, las cárceles mexicanas siguen pobladas mayoritariamente por personas provenientes de sectores marginados. La criminalización de la pobreza, fenómeno de larga duración, continúa reproduciendo los patrones forjados durante la secularización. Los programas sociales han aliviado desigualdades, pero no han revertido la herencia estructural que asocia marginalidad con sospecha y segregación. En consecuencia, la secularización se revela como un proceso inacabado. Si bien desplazó a la Iglesia como principal gestora de la asistencia, no consiguió construirse un modelo plenamente incluyente. La pobreza permanece atravesada por la sospecha moral y la criminalidad por la exclusión estructural. El legado de la secularización en México contemporáneo obliga a reconocer sus ambigüedades. Fue motor de modernización, pero también de exclusión. Fundamento del Estado laico, pero también un aparato penal que institucionalizó la desigualdad y garantizó su reproducción. Y ya son conclusiones, pero es un resumen de todo lo que acaban de escuchar. Me lo ahorro, son 2 páginas, mejor sí, ¿verdad? Bueno, gracias. Gracias, Miguel Ángel, gracias, Rebeca. Muchas gracias, doctor Gerardo Gracias González Asensio, por esta interesante charla y recorrido sobre el tratamiento que ha tenido la pobreza en la historia de México, al menos en el siglo XIX. Me hizo pensar también en el libro de Moisés González Navarro sobre la pobreza en México, que básicamente lo que hace González Navarro es una revisión de la beneficencia, ¿no? en México, y sin embargo esta charla que hoy nos ofrece el doctor Gerardo, pues nos pone esta otra parte, ¿no? Que durante mucho tiempo estuvo velada en el tratamiento acerca de la pobreza, y que en cierta manera condensa parte de su libro, ¿no? Que es el de primero los hacen pobres y luego los encarcelan, ¿no? Así es. Muchas gracias. No sé si tengamos tiempo para, no, ¿verdad? Ya estamos muy en el, porque necesitamos ya continuar con las primeras 2 mesas, que serán simultáneas. Nuevamente agradecer al doctor Gerardo. Podemos pues aprovechar ya el inter entre mesa y mesa para seguir platicando con él. Ahora, pues, me interesa invitarlos al desarrollo de las siguientes 2 mesas. La mesa 2, que se será en este mismo auditorio, es cárceles e instituciones totales. Sí, estoy en lo correcto. Y la mesa 1, justicia, castigo y vida cotidiana, será en el auditorio Tenamaxtli. Iniciamos, pues, en escasos 5 minutos, en lo que nos movemos y nos organizamos. Bueno, hago entrega también al doctor Gerardo González de su constancia por haber participado con nosotros. Muchas gracias. Gracias y continuamos. Nos bajamos, ¿verdad? Sí. ¿Es para el doctor?